como dijo Manuel, esto es parte del parcial, y por eso es importante que estén todos en clase escuchando y viendo todos estos temas. Ya lo dije ayer al iniciar la clase, que vayan leyendo y que vayan recordando todas las posibles preguntas que yo les he ido tirando, que podían ser como posibles preguntas en el parcial. Lo mismo voy a hacer con el otro tema que vamos a ver a continuación. Bien, esto yo ayer les estuve explicando la resolución en forma analítica de un mecanismo muy simple, como es el hecho de que una barra asociada a otros dos cuerpos que se desplazan dentro de unas guías. Esto en realidad es un mecanismo, como lo vamos a ver, pero un mecanismo muy simple. Muy simple, en la cual estamos aplicando los conceptos que hemos adquirido en el tema de mecánica racional y mecanismo, sobre todo relacionados con los movimientos de rototraslación, usando ejes solamente de traslación, o sea, el eje relativo que nosotros vamos a colocar en algún lugar del mecanismo. Ese sistema va a tener la posibilidad solo de trasladarse, o en el caso en que sea necesario que ese sistema de eje relativo, además de trasladarse, pueda rotar. Bien. Estas son las cosas básicas y que realmente tienen que tener claras para poder llevar a cabo la resolución de los problemas de mecanismo, que, como ya vamos a ver, tiene una cantidad de eslabones que va a ser más que uno, básicamente. Bien. Entonces, vimos cómo resolver este pequeño problema de manera escalar. Básicamente lo hacíamos en forma escalar, haciendo todos los pasos, pero haciéndolo de tal manera que todas las proyecciones de los vectores lo hacíamos en forma escalar. Y luego comenzamos a hacerlo al mismo problema, pero utilizando la forma vectorial. Entonces, digamos que de esa manera nos independizamos del hecho de tener que pensar en la proyección, porque ya directamente, al plantear la ecuación vectorial, cada vector va a tener, lo vamos a plantear en función de sus proyecciones. Tengan o no proyecciones sobre los dos ejes, como habíamos visto. En ese caso vimos que como la velocidad de A, la velocidad que tiene el punto A, es una velocidad que está dirigida solamente en la dirección del eje de las Y, entonces ese vector va a tener componentes solamente en este eje, por lo tanto va a tener un solo término que va a ser menos 2J, como estamos viendo en la pantalla. Lo mismo va a pasar con el vector que representa la velocidad del punto B, que también es un punto que se mueve siguiendo una trayectoria exigida, porque tiene que seguir la otra guía, por lo tanto, sí o sí, ese punto se va a mover en la dirección del eje de las X. Por lo tanto, ese vector no puede tener otra que proyección sobre el eje de las X, nada más. Por lo tanto, su expresión está dada por la expresión que estamos viendo, que es que el módulo del vector, que no lo conocemos todavía, por el versor correspondiente,
que define al eje de las X, perdón. Y luego el vector omega, que es el vector velocidad angular, que también está expresado por su módulo, que todavía no conocemos, y el versor correspondiente, K, porque este vector está en la dirección del eje Z, que es el eje perpendicular al eje XY. Entonces, todos los puntos del cuerpo se mueven respecto a un eje que es perpendicular al plano correspondiente. Por lo tanto, tiene la dirección de Z. Bien. Y el vector posición del punto B respecto del punto A es un vector que va a tener dos proyecciones, va a tener dos componentes, porque está, digamos, en el plano. Es un vector que forma un determinado ángulo, que en este caso es 45 grados, con uno de los ejes, o con cualquiera de los dos ejes. Y que lo voy a expresar en función de sus componentes, como ustedes verán acá, que es RBAX según I, menos RBAY según J. Entonces, como conocemos todos los datos, porque sabemos cuánto es la longitud del vector, que es 0,2, y el ángulo que está formando con los ejes, podemos expresar estas componentes en función de los valores que tenemos. Si ustedes, nosotros, expresamos a través de este diagrama cinemático, que no tienen por qué hacerlo ustedes cuando resolvamos los problemas. Esto está a fines didácticos para que ustedes vean qué tienen que hacer mentalmente. Entonces, acuérdense que estamos aplicando el método del movimiento relativo. El método del movimiento relativo, que es el teorema, o también denominado teorema de Chasles, que significa que un movimiento complejo lo divido o lo expreso a través de la suma de dos movimientos simples. Es decir, primero considero que todos los puntos se mueven trasladándose con la misma velocidad, que la velocidad de un punto que elegí como referencia, que en este caso es el punto A, que se desplaza con una velocidad de 2 metros por segundo, por lo tanto el B también se trasladaría con esa velocidad, y luego eso va a ser la traslación pura. Y luego, por otro lado, voy a ver la rotación pura, es decir, cómo el punto B se desplaza según una trayectoria cuando la barra AB es rota respecto al punto A. Entonces el punto B sigue una trayectoria circular respecto al punto A, separada una distancia dada por el vector RBDA. Esa velocidad, que es una velocidad de rotación y que está definida por la velocidad tangencial a esa trayectoria, que es la velocidad de B respecto de A, B sub BA, y que va a ser perpendicular al radio. Repito todo esto porque básicamente es lo que importa, que ustedes comprendan esto y que vean qué vemos desde cada sistema. Entonces, del lado de la izquierda estamos viendo todo lo que pasa desde el sistema absoluto, que está puesto en el punto A también. En el sistema absoluto. O sea, está adherido básicamente a las guías, básicamente, ¿sí? Ese sistema absoluto X, Y. Y luego, a la derecha, estamos mirando todo, pero ahora desde el sistema relativo, que está puesto en el punto A, considerando al punto A como un punto fijo, o sea, un punto que pertenece tanto a la barra B como al sistema de referencia que está fijo. Entonces un punto estacionario ahí. Y todos los puntos del cuerpo, de la barra AB, rotan respecto a esto. Bien. Visto esto así, es que podemos plantear, como dijimos, la ecuación de velocidad que dice que la velocidad V sub B, que representa la velocidad del punto B
absoluto, visto desde mi sistema absoluto XY, y que representa el movimiento complejo de rototraslación, es igual a la velocidad de traslación, V sub A, de los puntos mirados desde mi sistema absoluto, más la velocidad relativa que tiene el punto B mirado desde el punto A, que es lo que yo veo desde mi sistema relativo X1 y 1. Bien, ya lo vimos ayer, cómo fuimos expresando cada uno de estos vectores, velocidad de B, velocidad de A y velocidad de B respecto de A, que lo tenemos escrito acá, cómo lo reemplazamos en la ecuación finalmente, cómo resolvimos, y llegamos a encontrar cuál es la velocidad de C y cuál es el ángulo de esa velocidad. Si ustedes ven, hemos hecho, perdón que vuelva hacia atrás, pero hemos hecho todas las proyecciones de todos los vectores sobre los ejes absolutos. O sea, lo que voy a obtener es básicamente todo expresado finalmente sobre los ejes que importan, que son los ejes X e Y absolutos. Digo esto porque después vamos a ver en otro problemita cómo vamos a hacer algo diferente para aplicar la matriz de los cosenos directores. Acá quiero que les quede claro que todos los vectores los estamos proyectando finalmente no sobre el eje del relativo, sino sobre el sistema absoluto. Porque es bastante simple este problema que estamos haciendo. Si bien el sistema relativo y el sistema absoluto, como ustedes ven, son paralelos entre sí. Son paralelos, básicamente. Bueno. Entonces, llegamos a resolver la velocidad del punto C, la velocidad del punto B anteriormente, y ahora nos vamos a abocar a determinar las velocidades, las aceleraciones, perdón. Para lo cual vamos a considerar que el punto A se mueve con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, en el mismo sentido del desplazamiento del punto A, o sea que se estaría acelerando. Ese punto A se estaría acelerando. Bien, de la misma manera que lo hemos hecho para la velocidad, tenemos el sistema absoluto que está adherido a las guías, si bien está puesto en el punto A, pero está adherido, este sistema XY absoluto, está adherido a los dos canales, a las dos guías sobre las cuales se mueven esos bloques, a los que está unido a su vez la barra, a través de los puntos A y los puntos B. Bien, desde mi sistema absoluto, ¿qué voy a ver? Y voy a ver la aceleración absoluta, o sea, cómo se desplaza el punto A respecto de la guía, por lo tanto es cómo se desplaza el punto A respecto de mi sistema absoluto XY. Por eso es que lo estoy viendo de mi sistema absoluta a esta aceleración sub A del punto A, como veíamos la velocidad de A. También vamos a ver la velocidad, la aceleración del punto B, como veíamos la velocidad del punto B, ¿sí? Que está obligada a moverse en la dirección de la guía, que está en la dirección del eje de las X. ¿Por qué? Porque la obliga la guía a que el punto B se mueva en esa dirección. Por eso el vector aceleración de B va a tener esta dirección y ese sentido. Luego tenemos también, vemos el vector posición de B respecto de A, tenemos la velocidad angular omega AB que ya la hemos calculado en el paso anterior, y la aceleración angular AB que la vamos a tener que obtener ahora, porque no la conocemos. Bien, eso desde mi sistema absoluto. Ahora, desde mi sistema relativo, ¿qué es lo que voy a ver? Y solamente la rotación de esta barra. ¿Cómo rota esta barra respecto del punto de articulación A? Entonces ahí hemos puesto nuestro sistema auxiliar, X1 y 1, ¿y qué vemos desde ahí?
y cómo el punto B se desplaza siguiendo la trayectoria circular, donde van a aparecer las componentes de la aceleración de B respecto de A, que son la componente normal, que tiene la dirección de la barra, o sea, del vector posición RB de A, pero en sentido contrario. Entonces el vector posición, acuérdense, RB de A es un vector que parte en A y termina en B, con sentido positivo hacia afuera. En cambio, la aceleración normal tiene la misma dirección que ese vector posición, pero en sentido contrario. Apunta hacia el centro de rotación, porque representa la aceleración centrípeta, la que hace cambiar la dirección del vector velocidad, que es tangente a la trayectoria que sigue el punto B. Y además la aceleración tangencial que es tangente a la trayectoria y que tendría la misma dirección que la velocidad tangencial. Lo que puede ser que no tenga es el mismo sentido, pero la dirección la tiene. Bien, y por supuesto también voy a ver la velocidad angular y la aceleración angular. Esto lo estoy viendo desde mi sistema relativo X1 y 1. El vector aceleración tangencial y el vector aceleración normal, como la barra está a 45 grados, también van a formar estos vectores 45 grados con respecto al eje de las X, como estamos mostrando acá. Bien, planteado esto así, esto lo van a ver, vuelvo a repetir, no hace falta que ustedes a esto lo hagamos este dibujo. Esto lo tienen que ver ustedes mentalmente para poder plantear las ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la ecuación de aceleración para este caso? La ecuación de aceleración sería que la aceleración de B, o sea, el movimiento de rototraslación del cuerpo, que está definido por este término aceleración de B, va a ser igual a la aceleración de A, que representa la aceleración de traslación, más, de traslación pura, más la componente de aceleración de rotación pura, que es la aceleración relativa que tiene el punto B respecto del punto A. Ahora, como esta aceleración de B respecto de A, como vimos en mecánica racional, es correspondiente a una rotación, este término tiene dos componentes, como lo hemos visto en el dibujo. La aceleración normal relativa de B respecto de A, más la aceleración tangencial relativa de B respecto de A. Bien. Y como vimos también en mecánica racional, la forma de expresar esta aceleración normal es a través del doble producto vectorial de omega por el radio. O sea que la aceleración normal, su expresión es omega vectorial el radio de posición. Y la aceleración tangencial dependía de la aceleración tangencial y del radio correspondiente. Por lo tanto, esta expresión primera se transforma en esta de abajo, en la cual aparece, digamos, indicado todos los vectores que van a intervenir en esta expresión, de la aceleración de B absoluta. Anteriormente hemos expresado a cada uno de estos vectores que aparecen en la ecuación a través de su módulo y del versor que lo define al vector. La aceleración de B también es un vector que está solamente en la dirección del eje de las X, por lo tanto, será el módulo que todavía no conozco por el versor correspondiente. La aceleración de A, que está toda definida sobre el eje de la Y, y valdrá el módulo de ese vector, que es -1. ¿Por qué -1? Porque está en la dirección del eje negativo de la Y. Entonces su proyección será negativa. Y multiplicado por J, que es el versor que define a la dirección del eje de la Y. Omega AB, que ya lo
determinamos en el paso anterior, es decir, cuando calculamos velocidad, y que obtuvimos que era 14, 14 según el vector, el versor K, porque está en la dirección del eje de la Z. Y el vector posición RBDA, que ya lo expresamos, que está en función de las proyecciones de ese vector sobre cada uno de los ejes, X e Y. Como en la dirección del eje de las X, la proyección está en la dirección positiva del eje. En cambio, en la proyección en el eje de la Y está según la dirección negativa. Por eso tenemos un signo menos acá. Y finalmente, la aceleración de la barra AB va a valer un módulo, un valor, que todavía no lo conozco, multiplicado por K, que me da la dirección y el carácter vectorial de este vector. Bien, ahí hemos expresado a todos los vectores que aparecen en esta expresión a través de sus valores. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a reemplazar en esta expresión la aceleración de B a cada uno de los vectores. Por eso tendremos A sub B en la dirección de I, menos un J, más omega K, omega AB en la dirección de K, vectorial omega AB en la dirección de K, vectorial el vector posición que está dado por sus dos proyecciones. No lo voy a leer, básicamente es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Y más la aceleración tangencial, que es el módulo por el versor más el vector posición. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Y resolvemos los productos vectoriales. O sea, tenemos que resolver estos productos vectoriales, que es resolver el producto vectorial de los versores K por I y luego K por J. O sea que en esta segunda expresión, lo que hemos resuelto básicamente es ese producto vectorial K por I, que ayudándonos con el sistema de referencia, donde tenemos los versores I, J y K, vuelvo a recordarles que el producto vectorial K por I significaría hacer que el versor K se mueva rotando el eje, acercándose hacia el eje de las Y. Es decir, los 4 dedos de la mano indicarían esa rotación, ese movimiento del versor K hacia el vector Y. Y el pulgar me indicaría la dirección y el sentido del versor resultante. Acuérdense que el producto vectorial de dos vectores me da otro vector que es perpendicular a estos dos, porque los 3 vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿cuál es el versor que va a resultar? Y el versor J, básicamente. Y en la dirección positiva de J. Cuando hagamos K por I, K por menos J, quiere decir que es la circulación del versor K sobre el J, pero en el sentido negativo. O sea que si aquí estamos indicando solamente J positivo, tendríamos que colocar el J negativo. Entonces, cuando K vaya hacia el J negativo, lo que me va a indicar es al versor I positivo. Por eso es que la resultante sería más omega AB por 0,2 por el coseno de 45 según I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que estamos haciendo es resolviendo estos productos, la distributiva de este producto vectorial, que va a ser resolver los productos vectoriales de los versores K por I, que me va a dar un versor J, y acompañado del producto de los términos módulos, que va a ser omega AB por 0,2 por el seno de 45. Esto es lo que tengo acá. De la misma manera, hemos hecho K por menos J,
y que nos ha dado I, ese producto vectorial, acompañado del producto de omega B por 0,2 por el coseno de 45. Bien, esto lo hacemos ahora, una vez que he obtenido este primer producto vectorial, ahora hago la distributiva, es el segundo producto vectorial, que es ahora hacer otra vez K por lo obtenido anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Y finalmente, como ustedes ven, hacemos K por J. Si hacemos K por J, me va a dar menos I. Por eso aparece acá el signo negativo ahora. Y como es omega B por omega B, nos aparece omega al cuadrado por 0,2 por el seno de 45. Bien, y si hacemos K por I, si hacemos K por I, ¿sí? Nos va a dar J. Por eso nos aparece positivo J multiplicado por omega al cuadrado por 0,2 por el coseno de 45 grados. Y aquí ya se hizo también el segundo sumando, o sea, correspondiente a la aceleración tangencial, se hizo el producto vectorial que resultó en estos dos términos que están acá. Un segundo. Perdón, disculpen, es que casi me quedo sin batería. Perdón. Bien. Entonces, una vez resueltos todos los productos vectoriales, nos quedan todos los términos, todos los sumandos en I y en J. Hemos eliminado al versor K. Entonces, tenemos una expresión que básicamente serían la representación de las proyecciones de cada uno de los vectores en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, finalmente, esto podríamos haberlo hecho al principio, pero para mostrar todo, digamos, este omega B por 0,2 por el seno de 45, son todos valores conocidos, porque omega B ya lo conozco, por eso es que acá tenemos omega al cuadrado, lo hemos resuelto finalmente, pero la idea era mostrar todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Todo lo que debemos hacer. Entonces, omega al cuadrado por 0,2 por el seno de 45, que va a ser 28,27. ¿Está bien? Entonces, directamente, cuando separamos a cada uno de estos vectores según la dirección en el eje de las X o en el eje de las Y, como estamos expresando acá, separando las componentes en X y en Y, entonces nos va a aparecer ya el valor correspondiente de omega al cuadrado por 0,2 por seno 45, que es 28,27. Bien, entonces, este proceso será, según el eje de las X, considerar todos los vectores que tienen proyección sobre el eje de las X, que será la aceleración de B, que tiene todo su proyección sobre el eje de las X, como la aceleración de A es toda según el eje de las Y, como vimos, tendrá 0 menos el valor que es un valor entero, o sea, un valor numérico, un valor directamente 28,27, y en este segundo sumando, que tiene que ver con la aceleración tangencial, es donde me aparece la aceleración angular, que no la conozco todavía. Cuando hago la proyección sobre el eje de las Y, vamos a tener que la aceleración de B va a ser 0, la proyección. Acá nos va a aparecer la aceleración de A con todo su valor. Esto es lo que vale la aceleración normal y esto es lo que vale la aceleración tangencial. De esta segunda expresión, o sea, de la ecuación escalar, que se obtiene de la proyección de todos los vectores sobre el eje de las Y,
podemos despejar la aceleración angular, Y una vez que tengo este valor, reemplazarlo en la ecuación escalar que hemos obtenido al proyectar todos los vectores sobre el eje de las X. ¿Ah? De ahí podemos obtener la aceleración de B, que vale menos 55,54. Bien, vuelvo a repetir. Nosotros, esta ecuación vectorial de la aceleración de B, ¿no es cierto?, que tenemos acá arriba de la pantalla, es una ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial representa dos ecuaciones escalares, que son las expresiones que se obtienen al proyectar a cada uno de los vectores sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Entonces, logro ¿qué cosa? Un sistema de dos ecuaciones que puede soportar dos incógnitas, nada más. Por eso es que tenemos dos incógnitas, que son la aceleración de AB y la aceleración angular AB y la aceleración de B. Por eso es que hemos podido resolver este problema. Ya vamos a ver que en algunos casos vamos a tener más incógnitas que ecuaciones, y eso nos va a obligar a plantear otras ecuaciones. Pero en este caso simple vemos que la cosa resulta fácil. Bien. Entonces, aquí hemos obtenido la aceleración del punto B, ¿sí? Y la aceleración angular de la barra. La aceleración lineal del punto B, que va a tener ¿qué dirección? La dirección del eje de las X. Y va a valer esto. Y esta sería la aceleración angular. Bien. ¿A dónde vamos ahora? A determinar también la aceleración del punto C. Es un punto que se encuentra en el extremo de la barra AB, o sea, de la barra ABC. Si bien, como dije ayer con velocidad, si bien el punto B es un punto que está obligado a seguir una trayectoria, porque está obligado a seguir la dirección que manda la guía, por lo tanto